Buenas tardes a los que nos ven en Facebook y a los de casa nuevamente, bienvenidos. Dios les bendiga, hermanos. Me da gusto estar con ustedes este miércoles. Hasta me siento entumido que el miércoles pasado no tuvimos el estudio, ¿verdad? Pero gracias a Dios también no pasó a mayores. Por lo menos nos quedamos en nuestras casitas resguardándonos por cualquier cosa. Pero hoy ya estamos aquí, integrándonos nuevamente a los miércoles de los estudios bíblicos, y nos quedamos. ¿Cuántos capítulos llevamos estudiados de Segunda de Corintios? A ver, ¿quién me dice? Le voy a dar una estrellita como en la escuela. Dos. Salmas. Dos. Vamos hoy con el capítulo número 3. ¿Sale? Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí un miércoles más. Gracias, Padre, porque tú eres bueno todo el tiempo. Señor, háblanos a través de este capítulo número 3 de esta segunda carta de Corintios, Señor. Muéstranos, Padre, si hay algo que debe de cambiar en nosotros a través de estas letras, Padre. Muéstranos cómo cada día podemos ser mejores hijos tuyos, que sabemos, Padre, que con eso tu amor hacia nosotros no aumenta, porque ese amor ya es infinito. Gracias por amarnos tanto, Señor, aún sin merecerlo. Muchas gracias, Padre. Te damos gracias porque nos permites estar aquí, y por los que no pudieron venir hoy, Señor, bendíceles donde quiera que estén, Padre. Tú sabes sus batallas, las ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Segunda de Corintios capítulo 3, mis hermanos, es la gloria del nuevo pacto. Y esta, como les decía en los otros capítulos, pues es una carta de recomendación del apóstol Pablo. Y vamos a leer primero los dos primeros versículos. Y yo les pregunto, ¿necesita Pablo una carta de recomendación? Él tiene una. ¿Cuál es? Los mismos corintios cristianos. Veamos lo que dice estos dos versículos. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Dice el versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas. ¿Por quién? Por todos los hombres. Bueno, cartas de recomendación. Tales cartas, mis hermanos, eran comunes y necesarias en la iglesia primitiva. Un falso profeta, un falso apóstol, podía viajar de ciudad en ciudad, por ejemplo, les pongo un ejemplo, y decir, por ejemplo, yo, Edgar, ¿no? Llegué a Grecia y decir: buenas tardes, hermanos, Pablo me envía a predicarles, ¿no? Me envía, así que aparte, como él me envió, ustedes deben de apoyarme con mis gastos de viaje, ¿no? Porque solamente hay que comer. Pero eso no podía pasar. Entonces, ¿qué tenía que hacer el predicador si realmente, como lo hizo en su momento Tito o las ayudas que él envió, llegaban con una carta sellada por parte de Pablo, ¿sí? Entonces, esa era una garantía que no te estaba mintiendo, ¿sí? Entonces, por eso él dice esta parte de las cartas, para cuidarse sobre todo de ese tipo de problemas, de que alguien pudiera engañar. Y a menudo, hermanos, se enviaban letras de recomendación con los cristianos mientras viajaban. Oye, va para allá tal persona, viene de parte de Pablo, es realmente un servidor, ¿no? Sí podemos confiar en él, ¿sí? Eso es bueno, era bueno. Y dice, pero hay algo que Pablo aclara ahora. O sea, es una tradición que ya se venía, pero Pablo ahorita dice, ya, ahora nuestras cartas sois vosotros, ¿sí? Pablo tiene una carta de recomendación, pero ¿cuál es, hermano? No está escrita en papel. Pablo dice que la carta está escrita ¿en dónde? En nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Les pongo un ejemplo, hermanos. Aquí puede llegar una persona y decir: me envió el pastor, el que ustedes me digan, Juan Manuel Vaz, Dante Guerra, el que ustedes me digan. Entonces, cualquiera de entrada, ¿qué podríamos decir? Wow, no, ese hombre ha de saber
bastante de la Biblia, ha de saber mucho de la palabra, es un buen hombre, lo damos hasta por hecho, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si él con sus actos empieza a demostrar como, bueno, todo esto que hace esa persona no me late, como que no es algo agradable? ¿De qué sirve que pudiera tener una carta de recomendación si sus actos o su modo de ser distan mucho de ser lo que la carta es? Entonces Pablo dice, nuestras cartas de recomendación, ¿qué debe de ser? Nuestros corazones, nuestra forma de ser. Tú no necesitas, por ejemplo, en muchos lugares, yo no sé si les ha pasado, yo espero que sí, porque es bonito, que de repente llegues a un lugar y entonces toda la gente tiene un modo de ser, de hablar, de hacer, y tú de repente eres diferente, ¿no? De repente, por ejemplo, te pueden decir, están todos tomando y te dicen, ¿no gustas una cerveza? No, gracias. Y al rato como que empiezan a ver, o por ejemplo, y luego dicen, no, y entonces yo me voy a ir con una chava que no es mi esposa. Oye, ¿tú cuántas novias tienes? ¿O andas con alguien de tu trabajo? No, yo tengo mi esposa. Entonces, no va a faltar, o no ha faltado, no es un ejemplo tan así, ¿verdad? Pero se puede dar, y que de repente alguien te diga, oye, ¿tú de qué religión eres? O tú, ¿por qué? Porque te están viendo que tu modo de ser es diferente, ¿sí? Entonces tú puedes decir, soy cristiano. Es con razón. Y eso es bonito, porque es darle el honor a Cristo, porque Cristo está mostrándose en ti. Entonces, ¿para qué quieres una carta de recomendación si la gente está viendo que eres un buen ser humano? Pero vamos al lado contrario. Muchos nos podemos llenar la boca y decir, es que yo soy cristiano, o es que yo sirvo en alabanza, o es que yo predico, o es que yo soy el brazo derecho del pastor, o peor aún, yo soy pastor. Y con tus actos, dice la gente, ay, nomás. Y eso que es, ya no es de las ovejas, es de los servidores, ¿no? Está peor la cosa, porque algo te voy a decir, entre más responsabilidades tengas en la iglesia, hermano, más responsabilidades tienes en el mundo. Porque imagínate llegar y decir, yo sirvo en mi iglesia. Cuantimada, a lo mejor dice, pues estoy sentado, bueno, a lo mejor va llegando y va a ir cambiando. Pero si es alguien que ya lo ponen a servir, es más responsabilidad, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar mucho esa parte, y por eso me gusta que Pablo dice, ya me importan esas cartas, la mejor carta son nuestros corazones, ¿sí? No había nada de malo con la carta de recomendación, porque les decía, no faltaban los falsos profetas, ¿verdad? Pero cuánto mejor el tener una carta de recomendación viviente, o sea, tu mismo espíritu, tu misma forma de ser. Los cristianos en Corintio, junto con grupos de cristianos, ¿sí?, donde sea que Pablo trabajara, era la carta viviente para validar el ministerio de Pablo, ¿sí? Entonces, la mejor analogía, mis hermanos, en el mundo de hoy puede ser un certificado de ordenamiento. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estudié teología, me dieron un diploma, un certificado de que terminé la carrera de teología. Pero realmente, hermanos, a lo mejor dices, pues sí lo necesitas para ciertos trámites, pero muchos piensan que un certificado de un título de ordenamiento significa que tú tienes las credenciales para el ministerio. Y no es eso, no siempre es así. Porque te voy a poner un ejemplo. Si hay una escuela de teología, por ejemplo, hay una muy famosa en Monterrey, que incluso da clases en línea. Aquí cualquiera se puede inscribir mientras pague. Cualquiera. ¿Sí? Ahora, vamos a suponer que tú lo pagas y estudias tu carrera de 3 años. Terminas, ¿y qué van a hacer si terminaste y pasaste? Te van a dar tu diploma, tu título. La pregunta es, ¿eso te hace ser realmente alguien escogido de Dios? ¿No? ¿Sí? Entonces, mucha gente piensa que porque me voy a meter a estudiar para yo ser un pastor, por ejemplo, no es así. Es al revés. Primero siento el llamado de ser pastor y ahora sí pues me quiero preparar más, ¿sí? Entonces, mientras hay un propósito importante en una ordenación pública para el ministerio, un pedazo de papel, mis hermanos, en sí nunca va a ser una credencial apropiada, ¿sí? Las verdaderas credenciales del ministerio, ¿saben cuáles son? Vidas cambiadas. Esa es la verdadera credencial, el verdadero título, ¿sí? Que tú digas, oye, antes era así y ahora es así. Es una vida que ha cambiado, ¿sí? Epístolas vivientes, decía por ahí. También podemos decir
Guarda tu papel para ti mismo y muéstranos las vidas cambiadas en tu ministerio. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. A mí, yo he escuchado, apenas escuchaba a un pastor decir, se presentó en una iglesia, creo que se sabe qué iglesia es, y dijo: buenas tardes, soy pastor fundamental. He creado 4 iglesias aquí en Acapulco, creé una iglesia en Estados Unidos, hice 2 iglesias en México, hice 3 iglesias acá, hice 2 iglesias acá. No, ya casi todas las iglesias que hay en México, ¿no? Y digo, no estamos honrando a Cristo en una presentación así porque es yo. Y a lo mejor la última pregunta podría decir: ¿cuántas personas han cambiado por ese ministerio? Entonces, por eso a veces es muy delicado decir: yo soy pastor del Camino de Santidad. Un ejemplo. Imagínate que la gente me dijera: pues es que yo conozco 2 ovejitas de esa iglesia y pues la verdad, yo creo que usted me pongo a trabajar más. ¡Qué vergüenza! ¡O qué pena! Es como cuando tú dices: yo doy 6º año de primaria, maestro, pues todos reprobaron. ¿Quién se ve más mal, los alumnos o el maestro? Entonces, por eso a veces uno mejor, como dicen por ahí, calladito es más bonito. ¿Por qué? Porque yo no voy a andar presumiendo algo que yo sé que todos, porque me incluyo, hay cosas que todavía nos falta trabajar, ¿sí? Entonces hay veces que, por eso Pablo dice: tu mejor carta es tu corazón, tu forma de ser, esa es tu mejor presentación. Amén. Entonces, esas son las verdaderas credenciales, mis hermanos. Nada elogia a un ministerio como la capacidad de su pueblo, ¿sí? La productividad del pueblo es el testimonio del predicador, ¿sí? Sabemos que el que obra es Dios, ¿verdad? Pero cuando la gente puede decir: oye, tal persona está cambiando, ¿a qué iglesia va? No, pues a la Camino de Santidad. Wow, en esa iglesia pasan cosas tremendas. Y no es por el pastor Edgar, es por Dios, ¿sí? Pero dicen: ahí hay algo, ahí está pasando algo. Pero cada quien va a contribuir, hermanos, para que se escuche un comentario allá afuera de aquí, que también podemos hacer contribuir para más. Oye, y ese señor que hizo esto, que golpeó a la esposa, es cristiano, va a la iglesia esa que está aquí, Camino de Santidad. Y lo peor de todo, que al rato no van a decir: él es golpeador, van a decir: los hombres de esa iglesia son golpeadores, porque si es la gente también generaliza, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado para bien y para mal, hermanos. Entonces, muchos piensan que la razón principal de que Dios concedió señales milagrosas, maravillas entre los apóstoles, por ejemplo en el libro de Hechos, era para que sirviera como carta de recomendación, ¿sí? Imagínate que alguien pueda hacer un milagro y dice: yo vengo de parte de Dios, y actúa como Dios, y ama como Dios, y sirve como Dios. Dices: viene de Dios, ¿sí? Entonces, por eso a lo mejor piensan que también pasó para una carta de recomendación para su ministerio, que ellos empezaban y la gente pudiera decir: en verdad, ellos vienen en el nombre de Jesús. Si este fuera el caso, entonces tendría sentido de que los dones milagrosos, por ejemplo del Espíritu, terminarían cuando los apóstoles ya no estuvieran en escena, porque ya no habría un ministerio apostólico para autenticar, ¿sí? Para autentizar, perdón. Sin embargo, es significativo que Pablo no dice: los milagros son nuestra epístola de recomendación. Pablo aparentemente no creía que su principal carta de recomendación estaba en las señales milagrosas, porque ojo, el diablo también hace milagros, ¿sí? Tenemos que tener cuidado de no ser engañados, ¿sí? Sino que se encontraba realmente en dónde, en las vidas cambiadas de cada persona. Tú puedes venir aquí y puedes orar por alguien, y alguien puede pararse de una silla de ruedas, pero eso no me demuestra que tu vida ha cambiado, ¿sí? Porque realmente, ¿quién sanó a esa persona? ¿Tú o Dios? Dios. Y tú puedes seguir siendo el mismo alcohólico, ¿sí? Entonces realmente el testimonio de que Cristo vive en nosotros, hermanos, no es los milagros que hagamos, es nuestras vidas. Amén. Vamos al versículo 3, la escritura de la carta de recomendación de Pablo. Dice:
siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tablas de carne. ¿De dónde, hermanos? Del corazón. Fíjense qué hermosa cita, ¿verdad? Carta de Cristo. La carta de recomendación de Pablo tiene un autor, mis hermanos. ¿Quién es? Cristo Jesús. Los corintios cristianos eran ciertamente ahora la carta de recomendación de Pablo, pero él sabía que él no escribió la carta realmente. La carta la hizo Jesús, la obra. Es como si yo digo, es que José ha cambiado gracias al pastor Edgar. No, realmente ¿quién lo cambió? Jesús. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que darle el reconocimiento a Él, hermanos. Siempre es y va a ser siempre Él. ¿Sí? Y eso es importante. Pablo no está intentando decir, yo hice de ustedes los cristianos que hoy son. No, Pablo está diciendo, Dios me usó para hacer de ustedes los cristianos que hoy son. Yo simplemente soy un instrumento de Dios. ¿Sí? Dice, expedida por nosotros. La carta de recomendación de Pablo fue escrita con pluma. ¿Y la pluma quién fue? El mismo Pablo. Él escribió en las vidas de las personas que él sirvió. ¿Sí? A mí me gustaría que cada uno de nosotros siempre seamos vistos, recordados, conocidos, por decir, es que esa hermana, la hermana Susi siempre me ayudó. Es que el hermano Juan Carlos siempre que vio que yo necesitaba algo, siempre me ayudó. Es que el hermano Antonio siempre estaba dispuesto a servir. Esa es una carta de recomendación. Amén. En tablas de carne de corazón. Dice, la carta de recomendación de Pablo, hermanos, fue escrita en papel o tablas. ¿Y el papel cuál era? El corazón de los cristianos corintios. Los profetas del Antiguo Testamento miraban hacia el nuevo pacto cuando la ley de Dios sería escrita en donde en nuestros corazones, lo dice Jeremías. Y dijo que Dios daría corazones de carne para reemplazar ¿qué? Los corazones de piedra. ¿Sí? Cristo, hermanos, nos tiene que hacer más sensibles. Cristo nos tiene que hacer más simpáticos. Cristo nos tiene que hacer más amorosos. Cristo nos tiene que cambiar todo nuestro interior. Si tú antes eras egoísta y decías, que compré un pan y tengo ganas de comerme un pan, y tú podías ver que alguien se te quedaba viendo, pues cómprate el tuyo. Y hoy digas, te doy la mitad. Yo quería comerme un pan, pero prefiero mejor que lo compartamos. ¿Sí? O sea, vamos a decir, pastor, es un ejemplo muy tonto. No, hay egoísmo en cosas insignificantes. Si no puedes compartir un pan, ¿tú crees que vas a compartir riqueza? ¿O vas a compartir una herencia, por ejemplo, con tus hermanos? No lo vas a hacer. No puedes compartir un pan que no cuesta tanto. ¿Sí? Entonces, por eso a veces hay ejemplos que valen la pena mejor con pequeñitos, porque dices, si esto no lo puedes hacer, esto no lo vas a hacer. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Cristo hace, hermano. Yo les comparto algo. Hace años, cuando yo conocí a mi esposa, ella todavía no era cristiana, me acuerdo mucho que veíamos películas así románticas, ¿verdad? Y yo tenía la lloradera. Y luego me decían, tú siempre lloras en todas las películas. Y le digo, tú no, yo no. Años después, ahora me dicen, no, tú me hiciste llorona. Dice, tú me hiciste, yo no te hice llorona, es que ahora eres más sensible. Ahora sientes el dolor ajeno. Ahora antes tenías un corazón más durito, le digo. Pero ahora te has vuelto sensible. Y no es malo, es bueno, porque eso nos ayuda a ser empáticos, hermano. Yo creo que este mundo, un gran porcentaje de los problemas que hay es porque a muchos nos falta empatía. Ponernos en los pies del otro. Si yo le digo esto, ¿cómo me sentiría yo que me lo dijeran a mí? Si yo le hago esto, ¿cómo me sentiría yo que me lo hagan a mí? Cuando nosotros empecemos a ser más empáticos, hermano, nosotros mismos vamos a empezar a ser personas diferentes. ¿Sí? Entonces, es muy importante esto. Segunda, vámonos a versículos, del 4 al 6. Ministros suficientes de un nuevo pacto. Vamos a ver qué dicen los versículos del 4 al 6. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios.
No que seamos competentes, ojo, ¿para qué? Para nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu, ¿qué? Vivifica. Espérame ahí tantito, Salma. Dije al 6. Ese es el 6. Fíjense que qué importante, hermanos, ahorita que estoy tocando este versículo, este último versículo es de los versículos más mal comprendidos en los cristianos. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, es decir, que podemos, el amor de Dios nos hace hablar de Él y eso nos hace competentes. Puedo hablarte de la palabra, ¿sí? Dice, no de la letra, o sea, es decir, no nomás vengo a decirte lo que dice la Biblia, sino del Espíritu, es decir, cómo yo lo vivo, ¿sí? Porque yo conozco, y yo sé que tú también, gente que conoce la Biblia, pero que no la vive, ¿sí? ¿Conoce la Biblia? Sí, Dios. Ahora dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces ahí viene la explicación de lo que piensa mal. ¿Ves? No leas la Biblia. Conocer mucho la Biblia es malo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, incluso la letra mata. Entonces, no es mejor, ¿cómo dice? Mejor sea una buena persona. ¿De qué te sirve estar en la iglesia viviendo y leyendo la Biblia? La letra mata. Y al rato conoces a alguien que conoce mucho la Biblia, la letra mata, ¿ya viste? O sea, no, estamos comprendiéndolo mal. Dice que la letra mata en el aspecto que sepas pura Biblia, pero que no lo vivas. No te está diciendo que no sepas la Biblia, hay que saberla, porque si no, ¿cómo vas a vivir algo que no sabes? Bueno, muchos vivíamos como nos daba, como dice por ahí el dicho, el mundo a entender. ¿Por qué? Porque no sabíamos la Biblia. Entonces, para mí, el emborracharme está bien. Para mí, el andar con 2 o 3 mujeres es bueno, porque mi cuerpo, mi carne, se goza. Mas ahora conoces la Biblia, conoces la letra, pero ahora el Espíritu lo vive. ¿Me explico? Entonces, hermano, no confundamos. La letra mata si no la vives, en pocas palabras. Podríamos hacer el resumen así. La letra mata si no la vives. ¿Por qué mata? Porque de que me va a servir a mí que me vengas a decir, Éxodo dice esto, Romanos dice esto, Hechos dice esto. ¿Y tú? ¿Por qué no lo vives? ¿Por qué no lo haces? Qué bueno que te sepas todas las citas, pero no haces nada. La letra que hizo, te mató. ¿Sí? Pero cuando nosotros la vivimos, hermanos, es una letra viviente. ¿Amén? Así que ten confianza, dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Pablo sabe, hermanos, que lo que él ha escrito pudiera sonar como orgullo a los oídos de los corintios. Después de todo, no es algo pequeño por decir, ustedes son mi carta de recomendación, ¿sí? Y soy una pluma en las manos de Dios, Pablo sabe que estas son grandes ideas, pero su lugar para pensar estas grandes ideas está en Jesús, no en él, hermanos. Y luego dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. Esto es un símbolo de humildad total. No es que yo pueda por mí. Oye, es que yo canto muy bien, o es que yo toco la batería muy bien, o es que yo predico muy bien, o es que yo oro muy bien. ¿Qué dice Pablo? No es que yo sea competente por mí. Además, yo soy un inútil, yo no sé hacer nada. Pero lo que sé hacer, lo hago porque es Dios en mí. ¿Sí? Entonces, por eso no es que seamos competentes por nosotros mismos. Pablo no se considera a sí mismo competente para la obra de cambiar vidas para Jesús. ¿Quién es el único competente, hermanos? Jesús. Él es el único que puede cambiar la vida de una persona. Algunas personas se rehúsan al ser usadas por Dios porque piensan que ellos mismos no están listos. ¿Sí? Cuando Dios no eres tú. El día que comprendamos que no eres tú, que es Dios el que te usa, la gente va a decir, es que yo todavía no me siento preparado, es que yo todavía no estoy listo. Nunca lo vas a estar. Para estar al nivel de Dios, nunca lo vas a estar.
Entonces, necesitamos entender que el que obra es Él, no nosotros, mis hermanos. ¿Sí? Así que nunca estamos listos y nunca seremos lo suficientemente dignos para Él. Si lo estuviéramos, hermanos, la competencia estaría en nosotros y no en Dios. ¿Para qué queremos a Dios si yo lo puedo hacer? Nosotros nunca podemos. Hermanos, si Pablo no es competente en sí mismo, te pregunto, si él dice que él no es competente, el hombre que escribió casi la mitad de la Biblia, ¿qué somos tú y yo? ¿En qué posición quedamos en lugar de Pablo? En lugar del que dice que no es competente, ¿cómo estamos tú y yo entonces? ¿Dónde estamos nosotros? Si él no es competente, pues mucho menos nosotros, ¿verdad? Te complaces en el sueño de que eres autocompetente. Yo puedo solo. Yo siempre he podido salir adelante. Esa frase de alguien, yo siempre he podido salir adelante solo. Mujeres, por ejemplo, no quiero menospreciar a las mujeres, pero las mujeres cuando se divorcian y sacan adelante a los hijos que no son cristianas, yo sola he podido sacar adelante a mis hijos. No, fue Dios el que te ayudó, tú no. Pero es que yo no lo busco. Y qué tan bueno es que sin que lo busques haya estado. Ahora imagínate si lo buscaras, ¿no? Hombres que no se casan, ¿no? Yo solo he podido seguir adelante en la vida. No, eso crees tú, que solo. Pero Dios ha estado ahí, ¿sí? Entonces, tenemos que tener vergüenza, hermanos, dice por ahí, de tener una grosería en la presencia de un gran hombre que sabía lo que decía y que habló bajo la dirección del Espíritu Santo y escribió deliberadamente: no es que seamos competentes por nosotros mismos. ¿Sí? Nuestra competencia, hermanos, es de Dios. Hay que disfrutar de una manera práctica esa verdad. Somos pobres, somos vasos que gotean, y la única manera para mantenernos llenos es el poner nuestro pitcher bajo el perpetuo flujo de la gracia sin límites, ¿sí? Entonces, a pesar de su fuga, la copa siempre va a estar llena hasta el borde. Ministros competentes, dice ahí, de un nuevo pacto. La idea de un nuevo pacto fue profetizada en el Antiguo Testamento y fue puesta en práctica por Jesús, ¿sí? La antigua palabra griega para pacto tenía el significado de última voluntad o testamento. El uso de Pablo de la palabra refuerza la soberanía de Dios, porque no es un arreglo negociable, sino es un decreto divino. La palabra pacto describe un arreglo hecho por una parte con pleno poder, el cual la otra parte puede aceptar o rechazar, pero no se puede alterar. Un pacto ofrecido por Dios hacia el hombre no fue un convenio entre dos partes que se unían en términos iguales. Fue uno que sufría y otro solo disfrutaba, ¿sí? Este nuevo pacto representa los términos por los cuales tú y yo, hermano, podemos tener una relación con Dios. ¿Centrada en qué? En Jesús y en su obra por nosotros, ¿sí? No de la letra, sino del Espíritu. Cuando Pablo contrasta la letra y el Espíritu, él no está favoreciendo la experiencia sobre la palabra. Tampoco es que esté favoreciendo las interpretaciones sobre el entendimiento de la Biblia. Pero Pablo muestra la superioridad del nuevo pacto por encima del antiguo pacto. Porque el antiguo pacto, recuerdan, eran leyes, reglas, que si no haces esto, que si no haces el otro, que no comas esto, que vístete así. Cuando llega Jesús, Jesús dice: eres libre, solo ve y no peques más, ¿verdad? Así que la letra, hermanos, es la ley en su sentido exterior, escrita en las tablas de piedra. La letra de la ley vino por el antiguo pacto. Era buena en sí misma, pero no nos daba el poder para servirle a Dios, y no cambiaba tampoco nuestro corazón. Simplemente nos decía lo que teníamos que hacer. Pablo puede decir que la letra mata, porque la ley, ¿sí?, exponiendo nuestra culpa, nos mata delante de Dios. La ley exhaustivamente y completamente establece nuestra culpa. Cuando te dice: no debes matar, no debes robar,
no debes codiciar la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Pablo expresa bien este punto porque en Romanos, por ejemplo, él dice esto, capítulo 7, porque nosotros estábamos en la carne. Las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Sí? El Espíritu, más el Espíritu, dice, que mora en el interior, hermanos, se convierte en una ley escrita para nuestros corazones. Él está en nosotros para guiarnos, para hacer nuestra ley. Y no es que el Espíritu Santo reemplace la ley, aclaro, sino que acaba y cumple la obra de la ley que ya está escrita en nuestros corazones. Mas el Espíritu vivifica. Y con esta vida espiritual podemos vivir la ley de Dios. Por lo tanto, hermanos, no podemos deshacernos, descuidar nuestras Biblias, el cual, les repito, algunos pueden decir, es que eso es letra, no sirve, porque ahora tenemos el Espíritu, pero el Espíritu no vivifica para la letra, cumpliendo y completando la obra de la letra en nosotros. También no debemos de pensar que este es un permiso para vivir nuestra vida cristiana ahora con puras experiencias o con interpretaciones místicas de la Biblia. ¿Sí? Las experiencias y alegorías en la Biblia, hermanos, tienen su lugar, pero cada una debe de ser probada como cierta y debe ser apoyada en el estudiar el significado de lo que leamos en la Biblia. El espíritu y la letra no son enemigos, son amigos. Ellos no trabajan el uno contra el otro. Simplemente uno está incompleto sin el otro. ¿Sí? ¿De qué te sirve saber si no lo vives? No puedes vivir que no sabes. Se complementa. Un contraste entre el antiguo y el nuevo pacto lo vamos a encontrar en los versículos del 7 al 11, que es la gloria excedente del nuevo pacto. Versículos del 7 al 11 dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Fíjense qué hermoso. El ministerio de muerte, estuvo mal que él llamara el antiguo pacto, lo llamara como el ministerio de muerte. Yo digo que no. ¿Por qué? Porque esto es lo que la ley nos hace. La ley nos hace morir. ¿Culpable? Inocente. Punto. No hay medias tintas. ¿Sí? Y la ley, si la aplicáramos al 100%, hermanos, ¿cuántos de aquí seríamos inocentes? Nadie. ¿Sí? Por eso la ley nos hace morir como culpables delante de Dios, para que entonces tú y yo, que ya morimos con esa ley, porque nadie se salvó, pudiéramos ser resucitados con el nuevo pacto que era Jesús. ¿Sí? No es que el problema estuviera en la ley, sino que nosotros, por ejemplo, era el problema. ¿Por qué? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley estaban en nuestros miembros, hermanos, llevándonos a fruto de muerte. ¿Sí? En el ministerio de muerte, David era la voz de la ley concediendo muerte al pecado. Él seguramente moriría. ¿Se acuerdan lo que le dijo el profeta Natán? Estás en pecado. Lo que hiciste, Dios está molesto contigo. ¿Sí? Natán era la voz del evangelio concediendo la vida ante el arrepentimiento del pecado. Porque al final dice, pero tú no vas a morir. Dándole a entender que el que iba a morir era otro, era su hijo. ¿Sí?
fue con gloria. Había gloria asociada con la promulgación de la ley y el antiguo pacto en aquel tiempo. El monte Sinaí estaba rodeado de humo. Había terremotos, relámpagos, truenos, un estruendo de trompeta en el cielo y la voz del Dios mismo. Esto lo dice el libro de Éxodo. Más que nada, la gloria del antiguo pacto fue mostrada en el rostro de Moisés y la gloria de su rostro. Y aunque el Evangelio, hermanos, vino al mundo no como la ley, con truenos, relámpagos, terremotos, a pesar de todo, hizo su entrada por los ángeles, prediciendo el nacimiento y el cargo de Juan el Bautista y de Cristo. ¿Sí? Por la gran señal de la concepción de María y dando a luz a un hijo, por una voz del cielo proclamando a Cristo como el Hijo unigénito del Padre, en quien Él se complacía. El rostro de Moisés también nos decía por ahí esta cita. Éxodo describe cómo Moisés se puso un velo, hermanos, no sé si algunos lo han leído, sobre su rostro después de hablar con el pueblo. Tan gloriosa como fuera el rostro radiante de Moisés, era una gloria que se desvanecía, la cual había de perecer. La gloria del antiguo pacto brillando a través del rostro de Moisés era una gloria que tarde o temprano iba a desaparecer. Pero la gloria del nuevo pacto, esa dura sin desvanecerse. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si el antiguo pacto, el cual trajo muerte, tuvo su gloria, deberíamos esperar, hermanos, una gloria todavía más grande en el nuevo pacto, el cual la trae el ministerio del Espíritu y nos da vida. El antiguo pacto era un ministerio de condenación, pero el nuevo pacto es un ministerio de justificación. ¿Sí? El antiguo pacto es el que perece, pero el nuevo pacto es el que permanece. ¿Sí? No es de extrañar que el nuevo pacto tiene una gloria más eminente porque permanece para siempre, es eterna. El antiguo pacto fue glorioso, pero la gloria del nuevo pacto la supera por mucho. De manera como el sol supera el brillo de la luna. Comparado con el nuevo pacto, el antiguo pacto no es glorioso debido a la gloria más eminente que tuvo el nuevo pacto. Yo sé que está medio enredado, pero espero que lo estemos entendiendo. ¿Sí? El antiguo pacto fue glorioso, sin duda alguna. Vamos a leer versículos del 12 al 16, que es el carácter abierto y franco del nuevo pacto. Dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay muchos hermanos que siguen esperando al Mesías. Siguen esperándolo. Para ellos no ha venido. ¿Sí? Pero aquí dice que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará y ellos entenderán lo equivocado que pudieron haber estado. Y dice que el rostro que Moisés se tapó, porque Moisés sabía lo que iba a pasar. El rostro de Moisés brillaba tanto, y dice: si ellos me ven, se van a endiosar con mi rostro y me van a querer hasta adorar a mí. Moisés fue humilde y dijo: se tapó para que su vista no esté en mi rostro, porque este brillo, tarde o temprano, ¿qué pasó? Se acabó, se le quitó, ya no lo tenía, pero dice: vean, el Espíritu ese va a permanecer, ese brillo va a permanecer siempre. Y hermanos, ¿cuánto debemos de pedirle? Y me anoto primero a pedirle a Dios la humildad que tuvo Moisés para taparse el rostro. Yo les apuesto que hoy, no sé, me ocurre un ejemplo, si viniera Dios y dijera: a ver, Edgar, para que la gente sepa que yo estoy contigo,
va a andar contigo siempre una paloma arriba de ti. Un ejemplo, ¿no? Yo les puedo asegurar que habría muchos que iban a decir, vean la paloma que traigo, ¿sí? Para que vean que Dios está conmigo. ¿Cuántos creen que realmente agarrarían, harían lo de Moisés? Se taparían para que la gente no viera que llevan nada. ¿Para qué? Para que su mirada no esté en mí, para que su mirada esté en Dios. Pero yo les aseguro que muchos hoy hasta le pondrían foquitos a la paloma para que se viera en la noche, ¿no? Entonces, pero Moisés dijo, no me voy a tapar, yo no quiero que me vean a mí. Hermanos, así que teniendo tal esperanza, ya que nuestra esperanza está en un pacto más glorioso, podemos tener una esperanza más gloriosa. Debido a esta esperanza, Pablo puede hacer uso de una franqueza, hermanos. El antiguo pacto restringía y separaba a los hombres de Dios. El nuevo pacto nos acerca a Dios y nos habilita para venir con franqueza a Él, con un corazón sincero, humilde, contristado, ¿sí? No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Aún Moisés no tenía una verdadera franqueza bajo el antiguo pacto. Un velo no es algo que alguien usa que sea franco, ¿verdad? Es una barrera y algo que oculta lo que está detrás. A Moisés quizás le faltaba franqueza comparada con Pablo, claro, porque el pacto que él ministraba estaba pereciendo y pereciendo en gloria. Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Al leer el hecho, mis hermanos, en el libro de Éxodo, uno podía tener la primera impresión de que Moisés utilizó el velo después de encontrarse con Dios, para que el pueblo no tuviera miedo de acercarse a él. El velo era para protegerlo de ver el rostro resplandeciente de Moisés. Pablo aquí explica el verdadero propósito del velo. Dice, no para ocultar el resplandor del rostro de Moisés, sino para ocultar la gloria que perecería su rostro, debido a que esa gloria tarde o temprano se iba a desvanecer. La gloria del antiguo pacto quedó abolido en contraste con la gloria duradera del nuevo pacto. No fijarán la vista. Ya que el velo escondía el rostro de Moisés, los hijos de Israel no podían ver nada, hermanos, de la gloria de su rostro. Por lo tanto, el contraste no solamente está en lo abolido de la gloria y lo duradero, sino también en lo oculto y lo revelado de la gloria. Porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto. Pablo dice que la mayoría de los judíos de su época no podían ver que la gloria del ministerio de Moisés se desvaneció en comparación del ministerio de Jesús, ¿sí? Debido al velo no descubierto, ellos no pueden ver que la gloria de Moisés ha terminado y que ahora su mirada debe de ser hacia Jesús, ¿sí? Ya que el mismo velo que ocultó el rostro de Moisés hoy sigue estando sobre el corazón de muchos judíos. Ellos aún piensan que hay algo más superior o más glorioso en el ministerio de Moisés. Siguen enfocados allá, ¿ya? No han visto la gloria de Cristo. Pero cuando se conviertan al Señor, dice, el velo se quitará. Hermanos, ¿cuántos de nosotros se nos quitó el velo cuando conocimos al Señor? Sí, por supuesto que lo puede hacer con cualquiera. Pero ¿qué tuviste que tener primero? Fe, ganas, deseos de conocer a Cristo, ¿sí? Y por qué no también, a lo mejor Cristo de repente por ahí te hizo algunas raspaduras porque vio que era la única manera que ibas a ir a buscarlo. Pablo puede decir de sus compañeros judíos que el velo todavía lo tiene, pero también sabe que el velo puede ser quitado. Pablo lo sabe, ¿por qué? Porque a él mismo Dios se lo quitó. A él mismo Jesús le quitó el velo, ¿sí? Ese velo tan cegado que él tenía, que lo obligó a matar cristianos. Pablo era un conocedor excelente del Torá, de todo el Antiguo Testamento. Era un maestro, fue discipulado por los mejores maestros de aquella época, ¿sí? Entonces él no puede decir era un ignorante de la Biblia, no, él sabía muy bien la palabra, pero ¿qué pasaba? Tenía un velo cegado hacia el Hijo de Dios.
Y él mataba a los cristianos. ¿Por qué? Porque eso está mal. Eso es mentira. ¿Qué le tuvo que pasar a Pablo? Se le tuvo que aparecer el mismo Jesús en el desierto. Y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Miren, hermanos, me gusta esa historia porque Jesús no se tuvo que echar una prédica de 2 horas. Solo fue breve. Y con eso le bastó para que el velo se rasgara y su corazón cambiara. A veces, muchas veces, hermanos, cuando de verdad tenemos fe, no necesitamos grandes cosas. Necesitamos un segundo de su amor y la vida puede cambiar, de verdad, en un instante. Muchos cristianos, con un corazón de predicar hacia sus amigos judíos, se preguntan por qué es en raras ocasiones tan simple como mostrarles que Jesús es el Mesías. Esto es porque un velo ha sido puesto en su corazón. A menos que Dios, hermanos, haga una obra en ellos para que puedan voltear hacia el Señor y para que ese velo sea quitado, ellos nunca van a ver la gloria del nuevo pacto y la gloria de Jesús. Siempre van a seguir cegados en el antiguo pacto de Moisés. Por supuesto que se puede decir que los judíos no son los únicos con este velo, hermanos, puestos en el corazón. Los gentiles también tienen velos. Allá afuera hay gente que todavía tiene velos, que se paran de ver a Jesús y su obra claramente. Y Jesús es capaz de quitar esos velos. Esto señala la necesidad esencial, mis hermanos, de que tú y yo estemos orando siempre. ¿Sí? Esto es importante. Se ha dicho correctamente que es más importante hablar con Dios acerca de los hombres que hablar con los hombres acerca de Dios. ¿Sí? Pero nosotros podemos hacer estos 2 trabajos importantes: hablar con los hombres de Dios y hablar con Dios de los hombres. Vamos al versículo 17, la libertad del nuevo pacto. Dice: porque el Señor es ¿quién? El Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Porque el Señor es el Espíritu, hermanos. Del contexto de Éxodo vemos que cuando Pablo dice esto, él quiere decir que el Espíritu Santo, ¿quién es? ¿Y Jesús quién es? Por lo tanto, los 3 son uno. ¿Sí? De la misma manera que Jesús y el Padre son Dios, también es Dios, es el Espíritu, y Jesús es el Espíritu. ¿Sí? Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué, hermanos? Libertad para tomar. Libertad para drogarnos. ¿Libertad de qué? ¿De qué? ¿Qué más? ¿Alguien más? Libertad del pecado. Hermanos, aunque no lo creamos, a muchos de nosotros el pecado nos tuvo así. Ay, quiero dejar el alcohol. No puedo. Ay, quiero dejar esto. No puedo. Yo quiero una cadena con unos canadotes de este vuelo, yo creo así. Quiero dejar de ser orgulloso y no puedo. O quiero lo que tú me digas. Pero el pecado nos tenía ahí amarrados, con cadenas. Cantábamos hace rato, cadenas romper. Y muchos hemos roto cadenas. Cuando tú digas, la sangre de Jesús me hizo libre, y te digan, ¿de qué te hizo libre? Del pecado. Dios me hizo libre del pecado. Porque si hoy estás en pecado, hermano, te quiero aclarar algo. No es porque estés amarrado, es porque tú quieres. Porque de momento que tú quieras, tú lo haces así y dices, ay, yo pensé que tenía una cadena aquí. No tenías nada. Tú ahí querías estar. Pero de que eres libre, eres libre. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede decir que es libre si él sigue tomando? Por lo que te acabo de decir, porque él quiere. No porque el pecado ya lo tenga amarrado. El pecado ya Dios lo hizo libre, pero él quiere seguir ahí. ¿Se acuerdan que les platiqué una historia de una foto que hay de un caballo que está, que lo amarraron? No es un caballo, un burro, lo amarraron en un establo, pero después de varios días el dueño le quitó la cuerda y el burro no se mueve, porque en su mente el burro sigue amarrado y la cuerda está tirada en el piso y el burro no se mueve. ¿Por qué? Porque su mente se quedó esclavizada. Y muchos estamos como el burro, hermanos.
Jesús ya vino, ya te quitó la soga, ya la soltó. Vete. Y no, y ahí estamos. Porque pensamos que seguimos amarrados. Y ya no estamos amarrados. Tú puedes dejar el alcohol cuando tú quieras. Tú puedes empezar a ser fiel a tu esposa cuando tú quieras. Solo que no quieres. ¿Sí me explico? Tú puedes perdonar cuando tú quieras. Pero no estamos ya atados al pecado, hermanos. ¿Cuántos creen eso? Sí. Entonces, donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? La forma de pensar de Pablo es como sigue. Cuando Moisés fue a la presencia de Dios, él tenía la libertad de quitarse el velo. La presencia del Señor le daba esta libertad. Tenemos el Espíritu Santo, quien es el Señor. Vivimos en la presencia del Espíritu Santo porque Él nos la ha dado bajo el nuevo pacto. Así que de la manera que Moisés tenía la libertad para relacionarse con Dios, sin usar velo en la presencia del Señor, así tú y yo tenemos la libertad debido a la presencia del Espíritu Santo en ti y en mí. También debemos de considerar que Pablo no está diciendo, él no está dando una licencia para un exceso pentecostés o un exceso carismático, debido a que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, y eso a veces se transcribe también, ¿verdad? Hay libertad y hay que todos brincar y tírate y date vueltas porque Dios te hizo libre. No, también tenemos un Dios de orden, ¿sí? La libertad se refiere a la libertad del pecado. Tenemos que entenderlo también. También debemos de considerar todo esto, hermanos. Tenemos una gran libertad en nuestra relación con Dios. ¿Hay una hora en específico que tengas que platicar con Dios? A mí me gusta ver esos, no me acuerdo quiénes son, porque se me fue ahorita el avión, pero no sé de dónde son, que cada 3 horas o 4 horas que suena una campana, los de la mezquita, no me acuerdo cómo se les llama. Cuando suena la campana, si tú estás trabajando, a esa hora tú tienes que poner tu tapetito y tú tienes que orar. Yo no digo que esté mal, yo lo que estoy diciendo es que tiene que ser cuando suena esa señal en las ciudades de Nepal, de la India, no sé de qué otros países son, y tienen siempre su tapetito, lo traen guardado, y donde les agarre, si haces en la calle y suena es como una sirena, algo así, a esa hora, y donde estés, tienes tu tapetito, Alá, ellos le oran a Alá, y entonces ahí tienen su tapetito y ellos están orando. Digo, hay extremos, ¿no? ¿A qué voy? Tú no tienes que orar cuando suene la alarma, tú tienes la libertad de orar cuando tú quieras, a la hora que tú quieras tú puedes hablar con Dios. Imagínate que pocos cristianos hemos entendido ese privilegio. Pocos cristianos tienen ese privilegio de que tú puedes hablar con Dios a la hora que sea. No hay que hablarle para que te haga una cita, te agende, a ver si tiene espacio. Es cuando tú quieras. Está Él ahí para escuchar. Así que nosotros tenemos o no tendremos nunca la libertad para desobedecer lo que el Espíritu dice de la palabra de Dios. Esta es una confusión, ¿sí? No es una libertad guiada por el Espíritu. La libertad guiada por el Espíritu es lo que tú haces conforme a la palabra. Hay libertad. Lo que Pablo tiene en mente es en realidad la libertad de acceso. Él está colocando los cimientos de lo que escribió en este libro que usamos con mucha franqueza. Franqueza es una palabra que pertenece con libertad. Debido a la gran obra del Espíritu Santo en nosotros, por medio del nuevo pacto, tú y yo tenemos una relación franca y libre con Dios. Una libertad del yugo de la ley, del pecado, de la muerte, del infierno. Pero la libertad aquí está destinada principalmente a una libertad de la ceguera, de la dureza, la cual está en muchos corazones todavía de muchos hombres, hasta que hayan recibido al Espíritu Santo. Vamos a leer el 18, que es la gloria transformadora del nuevo pacto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjense bien, nosotros
todos, mirando a cara descubierta. ¿Sí? Pablo invita a cada cristiano a una intimidad especial y gloriosa con Dios, hermanos. Esta es una relación y un poder transformador, la cual no es la propiedad de algunos cristianos. ¿Sí? Esto le pertenece a todos. Y todos los que tienen una cara descubierta. ¿Qué significa? Que a Dios no podemos ocultarle quiénes somos, hermanos. Dios nos conoce a la perfección. ¿Sí? Yo aquí puedo engañarlos que yo no soy presumido, pero Dios sabe que soy presumido. Yo aquí puedo engañarlos y decir, no, a mí el que me hace yo perdono. Y Dios sabe que hay personas ahí que no las he querido perdonar. A Él no podemos engañar. A Él no podemos ponernos un velo y decir, ay, para que Dios no se dé cuenta. Dios lo sabe todo, hermanos. Él es omnipresente, está en todo lugar. ¿Sí? Hasta en el lugar donde pensemos que no está, ahí está. ¿Sí? Así que mucho cuidado, porque esa es la libertad que tenemos también, de mostrarle a Dios lo que somos. Señor, aquí estoy, si es cierto, soy un pecador. Si es cierto, hoy cometí este error y vengo a pedirte perdón, Padre. Sé que estuvo mal lo que dije, lo que hice, lo que tú quieras. Ayúdame, reconozco que no puedo. Y es bueno, hermano. A veces el orgullo, no, yo voy a poder. No, reconozco que no puedo, Señor. Lo he intentado y no puedo. Así que por favor, ayúdame tú. Para ti nada es imposible. Me descubro mi rostro. Tú sabes quién soy. Tú sabes cómo soy. Como dice por ahí Dios, tú sabes de qué pie coger. Tú sabes cuál es mi punto débil. Así que es bueno, hermanos, eso que mostremos al Señor como somos. No pretendamos engañarlo. ¿Cómo lo hacemos para tener una cara descubierta? Cuando se conviertan al Señor, dice, el velo se quitará. ¿Sí? Si no nos volvemos al Señor, hermanos, o mejor dicho, si nos volvemos al Señor, Él va a quitar el velo y nosotros podemos llegar a ser parte de la primera frase. Nosotros todos. ¿Sí? Como en un espejo, dice, la gloria del Señor. Podemos ver la gloria del Señor, pero no podemos ver su gloria perfeccionada. Un espejo en el mundo antiguo no nos daba un reflejo tan bueno como los espejos de hoy. Los espejos antiguos eran hechos de metal pulido y nos daban una imagen nublada, borrosa, algo distorsionada. Por eso Pablo dice, podemos ver la gloria del Señor, pero todavía no la podemos ver de una manera perfecta. Puede también hacer otra idea. Como espejos entre judíos, griegos, romanos, eran hechos de metales muy pulidos, especialmente en una luz fuerte, para que el rostro pudiera ser grandemente iluminado. Pero esta fuerte luz reflejada y estas circunstancias son las que parece también que Pablo podría estar aludiendo. Y luego hay una parte que dice, después de la gloria del Señor, dice, somos transformados. Mientras miramos la gloria de Dios, hermanos, seremos transformados. Dios cambiará nuestras vidas y nos cambiará de dentro hacia afuera. Aunque el antiguo pacto tuvo su gloria, nunca pudo transformar nuestras vidas por medio de la ley. Dios usa el nuevo pacto para hacernos personas transformadas, no solamente buenas personas. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de aquí desde niños conocían los 10 mandamientos? Casi todos, ¿verdad? Desde niños. Y uno de los 10 mandamientos que decía, no mentirás. ¿Se acuerdan? Y dejaste de mentir cuando supiste eso. Lo decía el viejo pacto. ¿Le hicimos caso? No. Pero ¿qué pasa cuando conociste a Jesús? Hay algo diferente, que solamente me leyeran 10 reglas que no tenía que hacer, ¿no? Eso es lo que hace Dios. Esa es la diferencia entre el antiguo y lo nuevo. Y es algo hermoso. Así Dios nos cambia. Así Dios nos transforma. Somos transformados. Dios cambiará nuestras vidas, hermanos. Y Dios usa el nuevo pacto para hacernos personas transformadas, no simplemente buenas personas. Ya no es lo mismo, es diferente. Todos quieren saber cómo puedo cambiar, o todos quieren saber
¿cómo pueden ellos cambiar también? ¿No? A veces dices, ¿cómo puedo cambiar? Y luego ves a tu familia y dices, Señor, ¿cómo pueden ellos cambiar también? La mejor y la oportunidad más duradera viene a nuestra vida cuando somos transformados. ¿Sabes cómo? Por el tiempo que pasamos con el Señor. Eso es muy importante. Hay otras maneras que cambian, como la culpa, la coerción, la fuerza de voluntad, pero ninguno de estos métodos nos trae una oportunidad que sea tan profunda y que dure tanto como la transformación que viene del Espíritu Santo de Dios, mientras pasas más tiempo en la presencia del Señor. De verdad. Pero aún se requiere algo. Mirando. La palabra significa más que una mirada casual, significa el hacer un estudio cuidadoso. Todos tenemos algo que mirar, algo que estudiar. Podemos ser transformados por la gloria del Señor, pero solamente si lo estudiamos cuidadosamente. En la misma imagen, dice, transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. Al estar mirando el espejo de Dios, somos cambiados a la imagen de ¿quién? De Él. ¿Sí? Cuando pasamos tiempo mirando la gloria de Dios, mis hermanos, amor, gracia, paz, justicia, veremos un crecimiento de transformación en nosotros, en amor, paz, gracia y justicia. ¿Sí? Por supuesto, esto es, ¿cómo puedes saber si alguien está pasando en realidad tiempo con el Señor? Son transformados a la misma imagen. ¿Sí? Son transformados a la misma imagen. Sin embargo, mucho depende de lo que vemos cuando miramos hacia el espejo de Dios. El espejo de Dios, hermanos, no es un espejo que nos muestra lo que somos tanto como los que nos muestra en lo que seremos y en lo que nos convertiremos en base a nuestra imagen de pensar quién es Dios. Si tenemos una imagen falsa de Dios, veremos la imagen falsa en el espejo de Dios y seremos transformados en la misma imagen. Muchos de ellos, de esos cambios, van a ser para nuestro mal, como para ahora, como para la eternidad. ¿Sí? Por eso es muy importante conocer bien a Dios. No todos ven la verdad cuando ven hacia el espejo. David, a sus 30 años, se levanta cada mañana y su rutina matutina solo se extiende hasta el espejo de la recámara, donde él ve una horrible cara distorsionada, una nariz torcida e hinchada, lleno de cicatrices y un ojo hinchado. El dolor de sus deformidades le hizo renunciar al colegio y moverse con sus padres hace 10 años. Desde entonces, él en raras ocasiones sale del cuarto con el temor de que alguien le vea. Sus 4 cirugías cosméticas no han hecho nada para ayudar su condición, porque los problemas de la apariencia de David únicamente están en su mente. Los expertos le llaman un trastorno dismórfico corporal que ocasiona que las personas se imaginen a sí mismas con deformidades, que se imaginen personas feas cuando en realidad tienen un aspecto normal, como el gordo, como la flaca que se siente gorda. Este es alguien que se siente horrible siempre y se operan y se operan y se operan y se operan y nunca alcanzan a verse bonitos o bonitas, ¿sí? Personas que tienen un aspecto normal. Los psiquiátricos lo llaman una epidemia escondida. Y un psiquiatra dijo: los pacientes virtualmente están saliendo de la carpintería. Me estoy encontrando con un paciente cada semana. La mayoría de los que sufren de ese trastorno están convencidos que el problema está con su rostro. Aquellos afligidos viven con un sentido tan abrumador de vergüenza que apenas pueden ser funcionales. Una joven profesora en Boston intentó continuar con su trabajo, pero muy a menudo se salía en medio de la clase con el miedo de que su horrible apariencia se mostrara a través de su grueso maquillaje. Un comerciante de Denver llamó a su madre desde su oficina 15 veces al día para que le dijera: dime que no estoy tan feo, mamá. Y pasaba horas en el baño con un espejo de bolsillo, levantando
o intentando buscar formas de mejorar su apariencia. Algunos le hacen frente con rituales dañinos como cortarse para sangrar el área afectada. Los que sufren de este trastorno están usualmente convencidos de que el problema está con su cuerpo, pero no en su mente. Ellos no quieren ver a nadie que no sea un cirujano plástico o un dermatólogo para que atienda sus problemas. Pero gracias que tenemos que estar bajo la servidumbre de una imagen falsa de nosotros mismos o de Dios, hermanos. Cuando miramos su imagen de Dios como Él es, en verdad seremos transformados a su imagen. Este es el gran diseño de Dios en nuestra salvación. Porque a los que antes conoció, dice Romanos, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermoso. Calvino, un teólogo, habla de este gran diseño de Dios. Dice que la imagen de Dios, el cual ha sido desfigurada por el pecado, sea reparada dentro de nosotros. El progreso de esta restauración es una continua a través de toda la vida, hermanos, porque es poco a poco que Dios usa su gloria para que brille en nosotros. Somos transformados. ¿Sí? Esta obra de transformación es un proceso. Somos transformados. La obra aún no está completa. Y nadie debería esperar que completa en ellos mismos o en otros. Nadie sale de un tiempo increíble con el Señor, hermanos, sin que haya sido perfectamente transformado. Tú y yo, cada día que venimos aquí, te pongo un ejemplo, sea miércoles, sea domingo, no podemos salir como entramos por esa puerta. Tiene que haber algo. Esto, la palabra de Dios, tiene que hacer algo en mí. No puedo salir como cuando veo una película y digo, estuvo bonita. Y ya mañana no me acuerdo qué pasó en la película. Debe ser algo que en mi vida estoy viendo que necesito hacer algo con él. Y que Dios, eso es lo más maravilloso, que Dios lo puede hacer. Y que no está en mis manos, que está en Él. Eso es lo más increíble, que solo es depositarle mi fe y decirle, Señor, pues aquí estoy, haz lo que tú quieras. Me rindo, hazlo. ¿Sí? De gloria en gloria. Transformados de gloria en gloria. El trabajo de la transformación, mis hermanos, es un proceso continuo. Pastores, que a mí todavía me falta. Sí, te va a faltar toda la vida. Estoy transformado todos los días, todos los días, todos los días, hasta el día que muramos. ¿Sí? Mucha gente pide perdón o recibe a Cristo un segundo antes de morir. ¿Siguió trabajando Dios en él? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta el último segundo antes de morir. ¿Sí? No debe de obrar la apostasía a la gloria. En la apostasía a la gloria, la obra de Dios en nuestras vidas es un proceso continuo, hermanos, de gloria en gloria. Para terminar, dice, como por el Espíritu del Señor. Con estas últimas palabras, hermanos, Pablo enfatiza dos cosas. Primero, este acceso a Dios y a su presencia transformadora es nuestra por el nuevo pacto, porque es a través del nuevo pacto que se nos da el Espíritu del Señor. Segundo, esta obra de transformación en realidad es la obra de Dios en nosotros. Y esto sucede, hermanos, por el Espíritu del Señor, no por la voluntad ni por el esfuerzo tuyo ni mío. Nosotros no alcanzamos o nos ganamos la transformación espiritual al mirar en el espejo de la gloria del Señor. Simplemente nos ponemos en el lugar en donde el Espíritu del Señor pueda transformarnos. El Señor no te va a transformar en una cantina o en un bar. El Señor te va a transformar en su presencia. Busca, aférrate a estar continuamente en su presencia y deja que Él obre siempre. Tú no tienes que hacer gran cosa, solo déjate llevar, como dice por ahí, pero busca la presencia del Señor de manera continua. En la oración, en la alabanza, en la predicación, en donde andes, ser a su imagen y semejanza, porque Él así te hizo, a su imagen y semejanza. Eres la cosa, por así decirlo,
más perfecta que Dios pudo haber hecho, hermano. ¿Lo creas o no lo creas? Porque dice, yo te hice a mi imagen y semejanza. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que tú has dado en este día, con este capítulo 3, Señor, de esta segunda carta de Corintios. Señor, bendice a las personas que pudieron escuchar este mensaje y sé tú, Padre, hablando a nuestras vidas. Espíritu Santo, sé tú redarguyéndonos y que cada mensaje que podamos escuchar, Señor, no nos deje como estábamos antes del mismo. Que haya un cambio en nuestro ser, Padre. Que haya un cambio en nuestro interior. Gracias, Señor, te damos. Y bendice a los hermanos que no pudieron asistir, Señor. Bendíceles donde quiera que estén. Tú conoces sus necesidades, enfermedades, dolencias, carencias. Guíales, Padre. Dale sabiduría, Señor. Sánales, según sea tu perfecta y soberana voluntad. Gracias, Señor, te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.